Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio número 49 del Nombre No Importa. Les doy la bienvenida, mi nombre es Nelson. Y en estos próximos episodios de este podcast voy a tener a un co-host que va a estar conmigo, acompañándoles. Y es el gran Pedro Bozo, hermano de la casa, que ha estado ya como en 700 podcasts del Nombre No Importa. Así que Pedro, bienvenido hermano, ¿cómo estás? Hermanito querido, qué placer saludarte, la verdad. Me gustó el término de co-host. Estoy para la casa, Claro. me gusta, me motiva y, y me siento parte del equipo. Muchas gracias por la invitación como siempre, brother. No, brother, esta es tu casa. Y sí, Pedro va a estar acompañándome en el Nombre No Importa en próximos episodios. Vamos a estar haciendo algunas entrevistas, vamos a estar organizándole algunas cosas bien chéveres, así que están muy pendientes. Y tenemos también otro invitado que está del otro lado del charco y ese otro amigo de la casa, otro gran compañero, el señor Diego Mengual, que está en España, por supuesto. Diego, ¿cómo estás? Gracias por el tiempo. Hola Nelson, muchísimas gracias por la invitación. A ti es un placer también compartir estos minutos con Pedro y sobre todo para hablar de lo que nos gusta, que es el mundo del deporte. Así es, bueno, hermanos, bienvenidos. Vamos a conversar sobre el inicio de la liga, ¿no? Creo que no por restarle importancia a la Bundesliga, pero ahora con el regreso de tanto el fútbol español como pronto la Premier y la Serie A, es como que realmente se siente, ¿no? Ahora sí que el fútbol está de vuelta. Totalmente. Yo creo que hay muchos puntos de vista como para poder exponer lo emocionante que es el retorno de la Liga Española para el amante del fútbol. Por un lado, por el momento que estamos viviendo como sociedad y porque el deporte y el fútbol nos puede ofrecer las emociones que por ahí nos pueden hacer sentir bien como personas. Y después, deportivamente hablando, la liga está buenísima. O sea, tú te fijas en las grandes ligas de Europa y prácticamente todas están cerradas, sobre todo la alemana con la reactivación, pero en España 2 puntos separan a los dos mejores equipos del planeta. Hay otra lucha interesante con la Champions League, donde hay varios equipos muy pero muy sorpresivos como el Getafe, el Atlético de Madrid, que está ahí como en la cuerda floja, si resbala no entra en Champions, y la zona del descenso también. Diego, ¿no te parece, brother? Así es, la verdad que Pedro con la vuelta del fútbol español va a generar muchas alegrías. La verdad que la sociedad española lo ha pasado bastante mal con el tema del coronavirus. Y en el nivel económico, o a nivel económico, recordemos que la liga significa el 1.37% del PIB, del Producto Interno Bruto español. Así que Impresionante. con eso ya dice la importancia a nivel económico y también de las casas de apuestas que tiene aquí en España. Pero a nivel deportivo, lo que es la competencia de Real Madrid-Barcelona, como bien lo decía Pedro, y también la lucha por el descenso, sin olvidar lo que es la lucha por esos puestos para las próximas competiciones europeas. Diego, en cuestión de la desescalada, ¿cómo se ha visto el ambiente, el ánimo de la gente? Obviamente ya vamos a entrar en la parte futbolística, pero quiero saber cómo está el ánimo de la gente, cómo ven las calles, cómo se está moviendo quizá la economía de poco a poco. A ver, Madrid prácticamente ya está en normalidad. Tú sales y ves movimientos de coches sin problemas, las personas asistiendo a sus trabajos, los que no están en teletrabajo actualmente. Pero también recordemos que España, Nelson y Pedro, tiene diferentes particularidades porque ahí están las comunidades autónomas y cada una se encuentra en distintas fases. Sin embargo, se espera que el 21 de junio ya España esté en Diego, total normalidad. te pregunto es el desconocimiento y como no El es tu podcast de área, Daniel Hattem. aunque creo que sí, aunque creo que sí la de tu papá, si no me equivoco, Sí. esas provincias o zonas autónomas operan con propia jurisdicción o es Sí. del Estado. A ver, cada una se desarrolla con su propia legislación en este caso. Ok. Sin embargo, ahora mismo, como España se encuentra en un estado de alarma, quien tiene el control central es el gobierno. Y ahí el principal problema de la desescalada, ¿no? Y me paso al deporte rápidamente, porque fíjense que lo que es Canarias estaba solicitando que desde este fin de semana se jugara con público, mientras que Madrid, Claro. por ejemplo, que está muy retrasado en la desescalada, todavía no puede jugar con público. Entonces quizás ese es uno de los grandes problemas que tiene España en cuanto a sus comunidades autónomas. Aquí en A Canadá, eso, a eso iba con la pregunta. aquí en Excelente. Canadá es algo similar. El gobierno determina muchísimas cosas, pero
cada provincia es autónoma. Entonces, lo que pasa en Ontario, que es la provincia, una de las provincias más grandes, o al menos la más importante, no es lo mismo que puede pasar en la Columbia Británica, que está completamente en el Pacífico, obviamente un país tan grande como Canadá. Por ejemplo, el brote de coronavirus terminó allá mucho antes que terminó en Ontario. Entonces, pasa un poco similar, que quizá no es tan consistente una cosa con la otra. Claro. Bueno, teniendo en cuenta entonces que las cosas ya poco a poco vuelven a la normalidad, entremos a este campeonato. Un campeonato que va a comenzar con algunas medidas de teniendo en cuenta este pasado o presente de coronavirus. Vamos a tener suplentes con tapabocas, vamos a tener 5 cambios en 3 pausas, vamos a tener la particularidad de las celebraciones, que ya se confirmó que sí se van a poder abrazar en las celebraciones, no va a haber castigo, pero se había conversado sobre eso, se había conversado también sobre quitar el VAR, que sin embargo también fue algo que descartaron, que tenían que finalizar el torneo de la misma forma. Pero, Pedro, ¿qué te parecen las medidas, lo de los cambios? Creo que representa también algo bien particular, porque viene una nueva estrategia también para los partidos. Eso es correcto. Yo creo que ahora el juego cambia. A los entrenadores con esta medida les dieron un golpe sobre el tablero, porque le va a permitir rotar a futbolistas que creo que van a entender que van a necesitar descanso, porque creo que el punto más importante dentro de todo lo que está sucediendo en el retorno de la Liga Española es el tema de la catarata de partidos que se le vienen a todos los equipos, a todos. Van a jugar muchísimo por semana, y esto va a provocar que existan nuevas responsabilidades por parte del entrenador con los servicios médicos, de saber llevar a un equipo que viene de no competir durante 3 meses y tener que competir todos los días. Por eso quizás los equipos grandes son los más beneficiados con esta medida, considerando que por un lado tiene más dinero para comprar y tiene plantel más largo. Después podemos debatir si el Barcelona y el Real Madrid están para eso, si tienen 2 equipos, pero tienen las canteras más importantes. Barcelona y Real Madrid son los que más nutren en España a jugadores formados en su cantera. Entonces también tienen esa ventajita, y creo que por eso es que la cosa es de 2 en la carrera al título. ¿Qué te parece a ti, Diego? Sí, la verdad que, a ver, yo creo que en cuanto a los cambios, lo de los 5 cambios termina beneficiando, desde mi punto de vista, mucho más a los equipos pequeños que a los grandes, ¿no? Por ejemplo, Zinedine Zidane, en la temporada normal difícilmente agota los 3 cambios. Entonces, que agote 5, pues termina siendo quizás una utopía, por lo visto, por el entrenador galo en lo que ha sido su temporada en el Real Madrid. Diego, si me permites, lo que sucede ahora es que cambió el juego. Entonces, hay que también pensar que no puedo jugar 90 minutos con el mismo equipo como hacía Zidane antes, porque ya no tiene 3 días para descansar, o 7 si era semana corta y no había Champions. Claro, pero entonces también entra otro, y perdón que te interrumpa, Diego, ya te doy la palabra, que entonces entra también una nueva estrategia en el partido, porque estamos hablando de largo plazo y planificación, pero cuando hablamos del partido, si un equipo pequeño se encuentra con un gol temprano contra un equipo grande como el Madrid o el Barcelona, estamos hablando de que vamos a ver nuevos esquemas, vamos a ver 2 defensas de cambio para cerrar el partido. O sea, vamos a ver un nuevo fútbol también, en cierto modo. Claro, a ver, y recordemos que por lo menos hasta el 29 de junio no va a haber presencia de aficionados en los estadios. Eso quiere decir que el Barcelona, que cuando juega de local el Camp Nou pesa mucho, pues ahora no va a pesar tanto con ese tema del peso del público. En este caso, los 5 cambios, habrá que ver cómo funciona. Yo decía lo de Zinedine Zidane, pero lo que dice Pedro también es cierto, porque la cantidad de partidos van a ser muchísimos, y eso va a determinar el andar de los equipos hasta final de temporada. Sin embargo, también hay que tomar en cuenta que los equipos defensivos van a poder renovar prácticamente su defensa de cara a lo que es el final de partido, y Quique Setién lo decía, difícilmente nos podrán beneficiar los 5 cambios. Exacto, y me parece que ese ángulo, ese approach que hiciste respecto a los equipos defensivos puede ser una realidad, porque yo me imagino que ahora Pepe Bordalás, cuando irá ganando un partido 1-0 en el minuto 80, como dice Nelson, emplea 2 modificaciones defensivas, muchachos, línea de 6, y aquí no entra nadie, en mi área no entra nadie. Exactamente, entonces creo que en cierto modo trae una nueva estrategia, porque yo creo que no se puede ver a simple vista de que no, beneficia a uno a otro. Sí, los equipos grandes tienen mejor plantel, pero hay matices, exactamente. Y obviamente es parte de estas nuevas condiciones. Hablar de los partidos sin público, Diego,
¿Cuándo, o sea, la información que se tiene es 29 de junio, decías, ¿no? De que posiblemente vuelve el público en todos los estadios o en ciertos estadios. Sí, a ver, hay dos fechas claves. La primera, el 21 de junio, que es cuando España en su totalidad ya estaría en una fase, como dice el presidente del gobierno, una nueva normalidad, ¿no? Luego, lo que decía el Consejo Superior de Deporte, quien va a ser el encargado de autorizar lo que es la presencia del público en los estadios, dijo que no veía acorde o igualitario para todos los equipos que hubiera público en un estadio y en otros no, porque Claro. quizás alteraba un poco la competición. Y se anunció que ellos, el CCD, el 29 de junio, serían los que autorizarían esa presencia de público siempre con un 30% del aforo. Yo creo que ese argumento del político se puede entender hasta cierto punto, porque no creo que lo más importante en este momento sea buscar justicia como tal y que los equipos sientan que no se ven perjudicados o algunos beneficiados. Yo creo que hay que adaptar la situación al momento histórico que estamos viviendo como sociedad, por lo cual se podrá tener público en los estadios ubicados en las provincias que, bueno... Sí. Creo que perdimos a Pedro por momentáneo. Pero ya se reconecta. Diego, y sí. Importantísimo lo que dices, ¿no? Esas fechas de esos puntos claves y esas fechas claves que hay que tener anotadas porque representan también un cambio importante no digo en los desenlaces, pero sí digo en cómo va a influir en ciertos partidos. O sea, nosotros cuando vemos el calendario de los dos máximos favoritos, Barcelona y Real Madrid, vemos dos calendarios en donde va a influir mucho el público. El Barcelona jugar un partido contra el Atlético de Madrid como local, con público en el Camp Nou, representa muchísimo más que cuando no, o sea, que obviamente no tener a nadie en el Camp Nou. Sin duda, Nelson. Yo creo que hay que tener en cuenta eso, y lo otro que hay que tener en cuenta es el tema clima. Estamos a pocos días de entrar en verano y el calor en distintas zonas de España es bastante fuerte. Por ejemplo, en Andalucía, donde hace vida el Sevilla, el Real Betis Balompié. Entonces hay muchos factores que hay que tener en cuenta. Inclusive la Asociación de Futbolistas Españoles han pedido que se pueda suspender el partido si el calor es excesivo, porque en Valencia hay veces que supera los 40 grados. Claro. Perdón, en Sevilla. Sí, y Pedro, volviste, ¿no? Estamos de regreso, sí, señor. Perfecto, bueno, te dejamos terminar entonces lo que nos comentabas. Claro, para concluir, lo que quería decir era que la liga tiene que adaptar su manera de entender cómo ha cambiado todo por la pandemia y adaptarse dependiendo del contexto de cada provincia. Eso era todo, básicamente eso. Vamos a entrar entonces al análisis de calendario. Yo les voy a dar ambos, vamos a comenzar por el Barça. El Barça se enfrenta a Mallorca como visitante, Leganés local, Sevilla visitante, Athletic Club de Bilbao local, Celta de Vigo visitante, Atlético local, Villarreal visitante, Español de Barcelona local, Valladolid visitante, Osasuna local y Alavés visitante. Así, eso es lo que tiene para finalizar la liga, el cuadro de Quique Setién. Vamos entonces aquí hay que separar dos cosas. Yo mencionaba el local visitante. Creo que esto va a significar poco si no tenemos público. Pero ahora, exacto, si el 29 de junio se puede lograr una unanimidad de que vuelve el público o en cierto modo reciente, este calendario cambia y, por ejemplo, un partido como el que ya le decía yo a Diego, Pedro, que el partido contra el Atlético, que el Barça juega en el Camp Nou, con público es muy distinto a tener que jugar contra un Atlético en condiciones prácticamente de igual a igual, sin público en el Camp Nou. Barcelona tiene partidos complejos. Uno mira el calendario y se da cuenta que rápidamente se encuentra el Sevilla, un Sevilla que está peleando por cosas importantes. De manera rápida tiene que cambiar el chip y recibir el Athletic Club Bilbao, después el Celta, que siempre complica, el Atlético de Madrid, el calendario del Barcelona, y me parece que tiene cierta complejidad, pero viendo la situación medio llena desde el punto de vista de Quique Setién, este descanso le permitió para recuperar la mayoría de los futbolistas. También creo que
el descanso le hace bien a los futbolistas para volverlos motivados y quizás refrescar un poco la cabeza para entender todos los conceptos que Quique Setién quiere concretar en el Barcelona, porque no olvidemos que llegó a mitad de temporada y eso siempre es complejo. De hecho, el Barcelona... Bueno, claro, y tampoco es mucho el tiempo que ha tenido de maniobra Setién con el Barça, ¿no? En estos meses, más allá de reuniones por Zoom, el contacto ha sido muy poco, Diego. Claro, Así es, conocer a tus jugadores más, quizás. Claro, exacto. Así es, bueno, yo creo que el Barcelona tiene un calendario mucho más complicado, quizás en una normalidad como la que conocíamos anteriormente, porque claro, tiene que enfrentar al Atlético, tiene que visitar el Sevilla, tiene que enfrentar al Celta de Vigo, que en los últimos tiempos no le va nada bien al Barcelona, y un Celta de Vigo que aunque está en horas bajas en la clasificación, pues se juega el descenso. Entonces, creo que el calendario equipo por equipo termina siendo más favorable para el Real Madrid, que inclusive el Real Madrid tiene que visitar San Mamés, pero volvemos a lo mismo, San Mamés no es igual con público que sin público. Esa seguidilla de... El Barça tiene 6 partidos durísimos. Ya voy a repasar el calendario del Madrid, Pedro, pero Barça tiene Sevilla, Athletic, Celta de Vigo, Atlético de Madrid, Villarreal y Español. Es esa seguidilla de 6 partidos que, ojo, o sea, ahí si sobreviven a eso con la ventaja aún, yo creo que está todo dicho. A mí me recuerda a otras ligas que se plantearon de la manera que estamos observando ahora, evidentemente sin la temática internacional del mundo, pero con un final de fotografía prácticamente con la presión alta, y además ahora todo amante de fútbol no se va a perder ni un solo partido de ninguno de los dos. Por eso creo que va a ser un final de temporada muy, pero muy interesante, por todos estos elementos que estamos mencionando de las medidas, la recuperación de muchos jugadores que antes estaban lesionados. El Barcelona recupera a Luis Suárez, o sea, recupera a uno de los mejores delanteros del mundo. Así de sencillo. Entonces eso va a ser una inyección de juego y anímica para el Barcelona muy grande. Y sí, es verdad, yo coincido con Diego. El calendario del Barcelona es más complejo que el del Real Madrid, pero tiene de su parte la ventaja. Es corta, es de 2 puntos, pero ya partir con un pie adelante, un par de metros adelante de tu competidor te da cierta confianza. Sí, así es. Hablemos entonces del calendario del Madrid. Comenzamos el Madrid comienza el domingo contra el Eibar como local en el Alfredo Di Stéfano. Luego Valencia también como local, Real Sociedad visitante, Mallorca como local, Español visitante, Getafe local, Athletic de Bilbao visitante, Alavés local, Granada visitante, Villarreal como local y Leganés como visitante. Teniendo en cuenta, Diego, obviamente la cercanía, tú que cubres al Madrid regularmente, el semblante del equipo de Zidane, ¿cómo esperas que llegue este equipo al domingo? A ver, yo creo que van a llegar muy motivados, sobre todo lo que se comenta es que Eden Hazard está mucho mejor del momento en cuando se fue, cuando se lesionó. Marco Asensio también es la otra buena noticia. Sin embargo, no creo que ninguno de los dos, sobre todo el español, sean titulares el fin de semana ante el Eibar, pero habrá que ver cómo también se acopla el equipo al estadio, que recordemos que ha realizado algunas sesiones de entrenamiento antes de esta antes de esta vuelta a la competición. Y yo creo que es un rival muy accesible para una vuelta a la competición en este caso. Seguro que sí. Háblame de la adaptación obviamente, el Madrid entrena en el Alfredo Di Stéfano, pero ahora jugar partido, ¿cuáles son las mayores diferencias que tú ves, además que no va a haber público, entre la cancha del Di Stéfano y la cancha del Bernabéu? Ninguna. La verdad que ninguna. A ver, el Real Madrid no entrena en el Alfredo Di Stéfano, el Real Madrid entrena en las canchas anexas al Alfredo Di Stéfano en este caso, que son las del primer equipo, y solamente... En Valdebebas. Exactamente. Exacto. Pero en el Alfredo Di Stéfano han entrenado y han jugado algunos partidos entre ellos en las últimas semanas, pero no va a haber problema porque el Alfredo Di Stéfano tiene exactamente las mismas dimensiones que el Estadio Santiago Bernabéu, a lo que el engramado se refiere. Si les puedo decir mi opinión sincera, a mí me parece que es cool ver jugar un equipo en un campo un estadio chiquito, que es el de las inferiores. Sí, se siente sí, como de club. Le va a dar otro toque. No sé, me imagino que es algo parecido a un estadio inglés de esos de los años de cuarta división. ¿Cuál es el aforo? Claro. ¿Cuál es el aforo que tiene en día normal el Alfredo Di Stéfano, Diego, sabes? Tampoco va mucha gente a ver al Real Madrid Castilla, la verdad. Pero ya te lo confirmo. O sea que hablamos... Son 6.000 personas. 6.000 personas las que caben en el Alfredo Di Stefano. Claro, chico, es el Estadio de los Olivos.
en Maracaibo. Yo iba a decir algo así, o sea, me recordaba como ver un equipo cuando iba, no sé, que si Argentina, el Gallego, algo así, que uno veía los jugadores entrenar y Claro. está cerquita, Sí. ahí en la Era baranda. surreal. Sí, De todas formas, el Real Madrid ha deslizado que así se juegue con público. El conjunto merengue va a terminar la liga en el estadio Alfredo Di Stéfano y sin público. hoy dijeron, Claro. hoy el presidente del Atlético de Madrid ofreció el Wanda para terminar, Sí. para que el Madrid terminara la liga, ¿no? Sí. Eso fue una declaración para ver qué respondiera Florentino. Para mí me parece que es un toquecito Sí, de juego mediático. si necesitan mi estadio, por supuesto, se lo prestamos. Bueno, Aquí se el los Real Madrid, el Real Madrid en algún momento llegó a jugar en el estadio Vicente Calderón, de todas formas. Y por cierto que también el Wanda Metropolitano puede ser sede de la final de la UEFA Champions League. Por segundo sí. año consecutivo, entonces, sería. Sí, está peleando exactamente con Madrid, está peleando con Lisboa, Lisboa, exacto. lo que sería la sede para la máxima competición de clubes de la UEFA. Eso es un buen Claro. punto, antes de volver a la liga. Diego, con respecto a Champions, que tú también, obviamente con esa cercanía y cubriendo Champions, ¿qué se escucha? ¿Cuáles son las posibles o las fechas tentativas de volver a tener la máxima competición del viejo continente? En agosto se va a disputar la Champions. Se espera que la final sea el 23 de agosto, ¿vale? Y la liga arrancaría el 12 de septiembre. Es decir, que los que lleguen a la final pues lo van a tener un poco complicado. Pero sí, la Champions no volvería a los estadios de España hasta la próxima temporada, porque lo que se está hablando, y habrá que esperar al 17 de junio, que se va a jugar una especie de mini torneo con 8 equipos para ya disputar esa parte final del campeonato. Yo estoy ansioso por también tener Champions de vuelta, sobre todo por cómo va a cambiar las cosas con eso, con algunos emparejamientos, ¿no? Paso a paso. Vayamos primero con la liga. Vayamos primero con la liga. Estoy que también está emocionado. buena. Estoy emocionado. Me dijeron hoy Un MLS. poquito, pero bueno, la MLS situación también de vuelta, por aquí. está de vuelta, pero es que la situación amerita un gran nivel de expectativa porque son 3 meses sin ver al Real Madrid y al Barcelona, Claro. que son los equipos que más popularidad tienen en todo el mundo. Pero yo recuerdo que antes de entrar en la charla anterior, en esa conversación, estábamos hablando del Real Madrid. Yo les quería contar que hoy le dediqué un post en Instagram al retorno de la actividad en el fútbol español. Y creo que haciéndolo me di cuenta que se le presenta a Eden Hazard la oportunidad de pasar al estrellato y convertirse en un jugador élite histórico a ser un jugador brillante, pero brillantes hubo muchos en su generación también. ¿Por qué digo esto? Porque sabemos que durante la primera parte de la temporada el belga llegó de vacaciones. Sí. Llegó, No pudo- llegó pasado de peso, se Sí. lesionaba de manera permanente, venía de un buen mundial, de rendir bien con el Chelsea, pero ahora tuvo 3 meses para darse cuenta que este es el momento en el cual él define cómo Eden Hazard va a pasar a la historia en el Real Madrid. ¿Sí me explican? Así que yo voy a estar con una atención muy importante con Hazard en todos los partidos. Creo que mejor no lo pudiste haber dicho, Pedro. Coincido completamente. Creo que es el momento para que Hazard demuestre lo que está hecho y convertirse en el jugador determinante que el Madrid espera que sea. Es una oportunidad de oro. Y teniendo en cuenta también... Si no se puede ir del Real Madrid como se fue, por ejemplo, un Kaká. Sí, ¿sabes? sí, claro. Kaká llegó con todas las luces con Cristiano, pero se fue por la puerta de atrás, lamentablemente. Y eso no empaña su carrera, que fue campeón del mundo y de Champions y de todo. Kaká que tuvo quizá más tiempo, ¿no? Estamos hablando de que Hazard, obviamente, Claro. las cosas no se le han podido dar esta temporada, bien sea por lesiones, bien sea porque no comenzó la pretemporada bien en forma física. No ha tenido, digamos que no ha tenido suerte, pero ahora no va a tener excusas y creo que es el punto más importante. O sea, aquí no va a haber una defensa de que no pudo hacer pretemporada, de que no. Okay, aquí todo se define en lo que puedas aportar en este momento después que tuviste descanso. Así es, a ver, yo creo que va a ser el último gran fichaje que ha hecho el Real Madrid hasta dentro de un buen tiempo, porque recuerden que se pagó 100 millones de euros por Eden Hazard y difícilmente en el nuevo mercado veremos cantidades así. Entonces yo creo que Eden Hazard tiene una oportunidad de oro y coincido plenamente con el planteamiento de Pedro y también considero que ha tenido mucha mala suerte, porque en el partido ante el Paris Saint-Germain, cuando se lesiona en el Santiago Bernabéu, Estaba haciendo un partidazo. Estaba haciendo un partidazo, claro, y lo Es termina verdad. lesionando a su compatriota. Sí, Es verdad. exacto. Diego, tú decías que no esperabas ni que Hazard, obviamente Asensio, ni hablar que iba a ser titular el fin de semana, pero tú decías que Hazard no entra titular. ¿Se maneja algún 11 tentativo del Madrid?
Sí, a ver, bueno, con Courtois en el arco, obviamente la defensa de cuatro es la habitual, Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo, en este caso que estaría ganando la partida a Mendy. En el medio campo estarían Kroos, Modric, Casemiro, Fede Valverde y adelante Vinicius y Karim Benzema. La duda está entre Vinicius Está y Eden buena. Hazard. Sisu entonces va a poner a los cuatro en el medio, tanto que lo esquivó durante la primera porción de la temporada, con Modric, Kroos, Casemiro y Valverde. Claro, pero también te abren las puertas de poner esos cuatro hombres en el medio, que a lo mejor Eden Hazard no está en plenas condiciones físicas. Claro, te da a pensar eso. Y O sobre que lo todo- de a poco. Claro. Y a mí me gusta bastante porque además el Madrid tiene sobrepoblación de mediocampistas y con los 5 cambios se abre la posibilidad de que te entre un Isco o sea, te entre un Isco, te puede entrar un extremo como Bale o Lucas Vázquez, o sea, tienes mucho margen de maniobra ahora con los 5 cambios también utilizando este esquema. Buenas Y herramientas para Zidane. Y además que una de las novedades de la vuelta a la liga es que ahora las convocatorias van a ser de 23 De jugadores, 23, claro. estilo mundial. Entonces vas a ver el banquillo, vas a tener mucha mayor cantidad de jugadores. El equipo de Setién, el Barcelona, va a llegar el sábado a jugar contra el Mallorca con la ausencia del Lenglet por suspensión, pero con prácticamente toda la plantilla sana, con la excepción de Dembélé, que aún no se ha recuperado. Setién decía que el equipo había vuelto o estaba en una forma física tremenda. ¿Qué podemos esperar de este Barcelona que tiene la ventaja, como ya lo decía Pedro, que sufrió un golpe, a la gente que no se lo olvide, ¿no? En la jornada 26 del fútbol español, el Madrid venció 2-0 en el Bernabéu, el clásico, y luego la jornada siguiente el equipo merengue pincha, el Barcelona hace los deberes contra la Real Sociedad y le devuelve la punta, pero el Madrid había ganado tanto el liderato, se había recuperado el liderato en ese partido y le había ganado al máximo rival. Sí, yo creo que el Barcelona tiene que ganar el fin de semana sí o sí. Creo que las 2 primeras fechas van a ser claves en este andar de la liga. Y también Quique Setién decía, que ya lo comentaba Pedro, el regreso de Luis Suárez, pero también hay que evitar lesiones y evitar sobrecargar al delantero charrúa, y por eso va a ser clave estos 2 primeros partidos, a ver cómo se desenvuelve el ataque del FC Barcelona, recordando que inicia ante el Mallorca en Son Moix, mientras que el Real Madrid debuta en casa ante el Eibar. Es decir, la diferencia es de 2 puntos con el golaveraje a favor del Real Madrid. Muchachos, yo creo que todos estamos de acuerdo en lo siguiente. Durante la primera parte de la temporada, ¿me escuchan bien, cierto? Sí, te escuchamos. Sí. Perfecto. La primera parte de la temporada se caracterizó históricamente durante los últimos años por la paridad que hubo entre los equipos chicos y los equipos grandes. El Barcelona y el Real Madrid resbalaron a menudo, empatando en casa, Sí. perdiendo en condición de visitante, perdiendo algún partido también en feudo. Yo creo que esa tendencia va a cambiar por completo. Yo creo que el Barcelona y el Real Madrid, sus jugadores necesitaban un descanso. El mismo Griezmann lo dijo, son muchos años, son 5 años compitiendo todos los años sin descanso mental. 2, 3 semanas de vacaciones con sus amigos, con su familia, y tienen que volver a la actividad porque tienen que competir en otro torneo. Entonces, ¿a qué voy con esto? Los futbolistas no solo se han recuperado desde el punto de vista físico, también del emocional, y van a estar súper motivados. Yo no veo un Barcelona resbalando contra un Mallorca, contra un Leganés. Yo creo que esta liga se define en los partidos verdaderamente grandes. No va a haber resbalón contra equipos chicos. El Barcelona define su liga contra el Sevilla, contra el Atlético Club Bilbao y al final contra el Atlético de Madrid en casa. Es una... Diego, adelante. Sí, además de eso, algo sobre lo que dice Pedro, que es muy importante. Los jugadores van a estar muy motivados, pero es que además muchos de estos jugadores se juegan su futuro. Es decir, porque hay jugadores como Antoine Griezmann que no han desarrollado el papel que se esperaba, y que a lo mejor, si no termina de levantar el vuelo, podría estar en una rampa de salida, al igual que Ousmane Dembélé, o muchos jugadores que se esperan mucho más de ellos en el FC Barcelona y que no están dando la talla. A priori, en esta carrera, y con respecto a la cantidad de partidos que van a jugar en seguidilla, el plantel más largo parece ser el del Madrid. Ahora, yo creo que el Barça tiene una línea muy, muy buena, y de tener un Messi sano y recuperando a Suárez, el potencial es muy grande. Pero yo creo que si te pones a repasar los dos planteles, evidentemente estamos hablando del Madrid y el Barcelona, 2 pesos pesados,
te vas a dar cuenta que el Barcelona Quique Setién tiene a disposición menos fondo de armario. Menos fondo de armario, Sí. no tanto por su culpa, sino como la gerencia deportiva del Barcelona se ha comportado en los últimos mercados de fichajes, porque sabemos desde hace 2 años que el Barcelona tiene que preparar al suplente, al relevo de Luis Suárez, o si Luis Suárez está activo pero se lesiona, tenerlo ya a disposición. Por eso es que están ahora negociando con Lautaro, el del Inter, el argentino. Pero eso fue una tarea que debieron hacer hace mucho tiempo. Entonces, por ahí el Barcelona, con esa catarata de partidos que mencionaba, puede sufrir un poco más el tema de la rotación de los futbolistas. Y Diego, sobre todo también teniendo en cuenta que con la cantidad de partidos, nunca puedes replicar el nivel de intensidad que significa jugar un partido de 90 minutos al nivel que juegan estos tipos, ¿no? O sea, un entrenamiento de 2 meses en cuarentena en casa y luego volver a los entrenamientos con una intensidad importante es muy bueno, pero jugar los 90 minutos que te juegas, tienes que ganar los 3 puntos y te juegas el todo por el todo, cambian las cosas y pueden venir las lesiones ahí. Y sin duda, y aparte de lo que te comentaba hace un rato, el tema del clima. Estos jugadores no están acostumbrados a jugar en verano aquí en España, que es tan alto, lo que te decía. Por ejemplo, el Barcelona va a tener que jugar contra el Sevilla en Andalucía, donde el verano es bastante fuerte. Entonces, es maracaibesco. Yo creo que es peor. Yo creo que es peor. Y además, algo muy importante hablando de las plantillas, yo creo que por nombres tiene más fondo de armario el banquillo del Real Madrid. Pero luego examinamos la utilización que les ha dado Zinedine Zidane y muchos jugadores terminan siendo residuales. James Rodríguez hacía muchas jornadas que no jugaba en el Real Madrid. Luka Jovic está lesionado y no va a jugar en este final de campeonato. Mariano Díaz no contaba para Zinedine Zidane. Entonces, hay muchos jugadores que por nombre sí, a ver, que por nombre serían titulares en cualquier equipo, pero también depende del uso que le da Zidane, que como está obligado a darle minutos. Claro, tu argumento me hizo recordar el comercial del seguro. Es mejor necesitarlo que no tenerlo. Multinacional. Porque si hasta ahora lo tenía a disposición, todos esos recursos, y no los utilizaba. No es un técnico que se haya caracterizado en su carrera por rotar mucho, pero ahora cambia la situación. Vamos a ver si él tiene esa versatilidad que necesita todo un entrenador para adaptarse a distintos escenarios. Bueno, pero en la liga que gana Zidane, ese fue el gran mérito, la capacidad de mantener a toda la plantilla enganchada. Y cuando rotaba que no se quizás sea algo de esta temporada, ¿no? Lo que estamos hablando. Sí. Yo creo que también la poca confianza en ciertos elementos de que le respondieran en los momentos. Y la ausencia de Cristiano, que te resolvía muchas cosas. Bueno, y ahí esos son los zapatos que en teoría debería llenar Hazard, obviamente no en la misma medida de Cristiano, pero es lo que se espera, ¿no? Con lo que tú decías, Pedro. Sí. Un partido que yo estoy esperando muchísimo es ese Sevilla-Betis. Creo que todos estamos conscientes de lo que significa el derbi de Andalucía. Ya los jugadores empezaron a hacer cierto picante en los medios. Tenemos a Jesús Navas, tenemos a Joaquín, tenemos 2 planteles que están peleando por cosas importantes, porque el Betis se puede meter en la pelea si se enchufa. 11 jornadas son ¿cuántos puntos en juego? ¿33? Sí, 33, correcto. Sí, correcto. Son 33 puntos, correcto. Me llevé matemáticas. ¿Cómo se ve que habían 3 periodistas aquí? Exactamente. Entonces son 33 puntos en juego y el panorama de todos los equipos puede cambiar de un momento a otro. Sí, claro. El Betis con una victoria se mete ahí, está en mitad de tabla, se puede comenzar a colar, ¿no? Y es que no está lejos los puestos de Europa. Y tengo mi fichita puesta para la Real Sociedad en la Champions League. La Real Sociedad es un equipazo. Odegaard es un pedazo de jugador. Me tocó transmitir varios partidos de la Real Sociedad esta temporada y el chamo es caballo en serio. Diego, el dueño de la Real Sociedad comentaba que iba a intentar pedir la cesión por segundo año de Odegaard. Sí, lo que alegaba el presidente de la Real Sociedad es que de palabra Odegaard va a continuar en la Real Sociedad la próxima temporada. Sin embargo, lo que se especula es que el futuro de Odegaard depende de Luka Modric. Si Luka Modric decide continuar en el Real Madrid su última temporada, pues Odegaard no vendría, porque para venir a ser suplente no tiene ningún sentido. Si Luka Modric finalmente se va, pues Martín Odegaard ocuparía el lugar del jugador croata.
Muchachos, yo creo que esta mesa está servida para que nosotros disfrutemos otra vez el Está fútbol todo español. listo, cocinado. Sí, correcto. Y ver cómo se puede desenvolver esta situación. Vemos un equipo como el Valencia en la 7ª posición, Atlético de 6º y Sevilla y Real Sociedad en este momento con esos cupos de Champions League, pero todo esto puede cambiar. Así que vamos a tener un campeonato, un cierre de campeonato muy interesante. Y yo, en lo personal, lo que estoy es feliz de volver a tener fútbol. Sí, va, brother. Yo les propongo algo a ustedes dos. Hagamos lo siguiente. Yo creo que en este momento, por el panorama general del fútbol español y del mundo, no podemos decir un favorito porque no sabemos cómo están, no sabemos cómo se van a adaptar a las nuevas medidas, tanto deportivas como de contexto. Claro. No sabemos cómo vuelven los lesionados, no sabemos absolutamente nada. Entonces, esperemos 4 o 5 jornadas, volvemos a hacer un programa y ahí cada uno dice su favorito. Me parece bien, me parece bien. Genial. Tenemos... Para tener material, porque si no es tirar una de locario y decir, no, el favorito es este y va a ganar, ¿me entiendes? Claro. Claro. No, bueno, yo creo que cada uno se puede cantar y ver más o menos cómo... yo creo que viéndolo del calendario uno puede ver que quizá el Madrid lo tiene un poco más accesible, pero como ya tú lo decías, ¿no? Quizá depende de cómo llegan los equipos y cómo se adaptan a esta situación. Lo que pasa, Nelson, es que Pedro tiene mucha razón, porque lo que conocíamos hasta ahora, todo ha cambiado. Entonces, aventurarnos, sí, el calendario en el papel es más complicado para el Barcelona, pero recordemos lo que te decía el Real Madrid Athletic Club de Bilbao en San Mamés, pero sin afición. Exacto. Que el San Mamés sin público no es el mismo San Mamés. Yo me aventuraría a solamente a decir que si el Atlético no despierta rápido en esta competición, se va a quedar fuera de Europa la próxima temporada. Esa me gusta, esa bold Es una buena prediction me predicción. gusta. Es una buena predicción. Bueno, la mesa está servida para el regreso del fútbol español, que regresa jueves con ese partido Sevilla-Betis. Diego Mengual, Pedro Bossi y Nelson Pérez en otra edición de El Nombre No Importa. Muchachos, muchísimas gracias. Hasta la Muchísimas próxima. gracias bro. a ti, Nelson. Gracias a ustedes. Abrazo. Y antes de despedirme, quería recordarles que Diego Mengual, invitado en este episodio de El Nombre No Importa, va a lanzar su nuevo podcast llamado Desde el Banquillo, producido por su empresa Conexión Deportiva. El primer episodio saldrá el próximo martes 16 de junio y estará disponible en todas las redes sociales de @cdeportivaes. Así que Diego Mengual y Mariana Guzmán, que está en Barcelona, le llevarán este podcast desde el banquillo, así que queríamos obviamente hacerle promoción. Apoyen a Diego, sigan en @cdeportivaes, Conexión Deportiva, y toda la familia le deseamos muchísimo éxito. Así que ahora sí, nosotros despedimos El Nombre No Importa, nos vemos pronto. Chau, chau.